Les saluda el profesor Frank Arellano y estamos en esta oportunidad aquí para desarrollar este tema que es tan común y tan recurrente en los exámenes de admisión. Es el tema de la sinonimia o es el tema de los sinónimos. Es un tema tan recurrente, tan frecuente en los exámenes de cualquier universidad, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a ver son algunos conceptos, algún marco teórico que de todas maneras es necesario reconocer y aprender, sobre todo para luego ponerlo en práctica en los ejercicios que trabajaremos después, ¿ya? A ver, recordemos lo siguiente, ¿ya? Recordemos que la palabra sinonimia o sinónimo, mire, ve, los sinónimos son palabras que cumplen la condición de la sinonimia, ¿ya? Entonces la sinonimia es la condición en la cual están dos o más palabras sinónimas, ¿correcto? Pero vamos a analizar etimológicamente de dónde viene la voz sinónimos. La palabra sinónimo resulta de dos voces, sin, que significa con, y ónoma, que significa nombre. O sea, etimológicamente, sinónimo viene a significar con nombre. Cuando en la etimología nos mencionan la palabra nombre, están haciendo alusión al concepto, ¿no? Entonces, más o menos es... Y este con hace referencia a la correspondencia que hay entre un concepto y el otro. Entonces, más o menos etimológicamente sería, pues, ¿no?, con conceptos o con nombres correspondientes. Vamos a partir de un ejemplo, ya para luego revisar la definición. Veamos. Tenemos una oración que dice así, chicos. Dice, sentía una terrible aversión por las arañas. ¿Ah? De repente te ocurre a ti también. Bueno, a mí sí. Por eso es que tal vez me inspiré en esta oración. Sentía una terrible aversión a las arañas. He destacado la palabra aversión porque quisiera encontrarle los sinónimos a aversión. ¿Correcto? Listo. Nos vamos a esta parte de acá. Y sabemos nosotros que aversión es sinónimo de rechazo y de repugnancia. ¿Por qué? Veamos la definición de cada uno de ellos. Aversión es el rechazo o la repugnancia frente a alguien o a algo, ¿correcto? Repugnancia es la aversión a algo en su primera acepción. Y la segunda acepción de repugnancia es asco, ¿no? Esa sensación que se siente en el organismo, específicamente en el estómago, de rechazo a algo o a alguien, ¿ya? Y el rechazo es la muestra de desprecio que se tiene por algo o por alguien. ¿Qué es lo que encontramos en común entre estas tres palabras que las hacen sinónimas entre sí? Porque como decimos, aversión, repugnancia y rechazo son sinónimos. ¿Cuál es la condición semántica que las hace sinónimos? Mire, podemos observar lo siguiente, ¿no? A ver, vamos visita por acá. Podemos observar lo siguiente. Nosotros sabemos que la aversión, fíjense el primer sema, fíjense en esta definición, la aversión es la repugnancia o el rechazo que se le tiene a algo, ¿correcto? Listo, cuando nosotros analizamos la definición de repugnancia, también tenemos esto, mire, ve, aversión, o sea, rechazo, o asco, o sea, rechazo que le tenemos a algo o a alguien. Y cuando analizamos la definición de rechazo, dice muestra de desprecio, ¿no es cierto? Muestra de desprecio, ¿correcto?, que se le tiene a algo a alguien. Entonces, lo que nosotros observamos es que en la definición de aversión, de repugnancia y de rechazo hay algún sema en común. Y ese sema en común, que no es cualquiera, sino es un sema fundamental, está implicando en los tres casos una sensación de desprecio, de rechazo que nosotros tenemos por algo, por alguien. En este caso, por algo, que son las arañas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo la oración, sentía una terrible aversión por las arañas, los sinónimos de aversión podría ser repugnancia o podría ser rechazo, como les había dicho hace un instante. ¿Por qué? Otra vez, porque dentro de la definición encontramos algunos semas fundamentales, ¿correcto?, algunos semas fundamentales en común en la definición de las tres palabras. Eso hace que una palabra sea sinónima de otra. Entonces, si a partir de este ejemplo y a partir de las definiciones venimos hacia la parte de la definición, ¿qué podríamos decir acerca de los sinónimos? Que son palabras
con diferencia fonética. ¿Qué quiere decir? Que se pronuncian de manera diferente, ¿ya? Que se pronuncian de manera diferente. Son palabras o términos de distinta configuración fonética, pero con significado igual o parecido. Y ojito con esto, con significado igual o parecido. Si nosotros notamos estos tres significados o definiciones, no son exactamente iguales, pero aún así son sinónimos. Entonces tengamos claro que los términos sinónimos no necesariamente tienen el mismo significado. Pueden tener un significado parecido, o podría ser también que una palabra así tenga significado parecido con otra, una palabra así tenga significado parecido con otra, no necesariamente pueda reemplazar a otro término en un contexto o en una oración. Podría ser, escúcheme, voy a explicar con un ejemplo lo que acabo de decir. Nosotros sabemos que aversión, repugnancia y rechazo son sinónimos, ¿correcto? Nos remitimos a la primera oración otra vez. Sentía una terrible aversión por las arañas. Todos aquí sabemos qué significa repugnancia y sabemos qué significa rechazo. Si en un examen de admisión, ¿correcto? Si en un examen de admisión yo tuviese una oración, por ejemplo, como esta, sentía una terrible aversión por las arañas, y en la alternativa A, encuentro repugnancia y en la alternativa B encuentro rechazo, obviamente la respuesta es solamente una. De acuerdo con este contexto, miren la intensidad terrible. Fíjense la oración, fíjense a quién se le tiene la aversión, a las arañas, animales que ustedes saben que en algunos casos suscita alguna sensación en el organismo de uno. Díganme, si en la alternativa A dijese repugnancia, en la alternativa B dijese rechazo, ¿cuál sería el término que debería preferir para reemplazar a la palabra aversión que esté en la oración? ¿Marcaría A, repugnancia, como sinónimo de aversión según el contexto oracional, o marcaría rechazo? ¿Cuál preferirían? Rechazo, no creo, ¿no, chicos? Tendríamos que marcar repugnancia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Como le decía hace un instante, dos palabras son sinónimas porque tienen igual o parecido significado, pero que tengan parecido significado no es suficiente para que necesariamente una palabra tenga que ser reemplazada por la otra. De repente, de acuerdo con el contexto oracional, podemos encontrar un término que reemplace a otro, correcto, porque su uso, no tanto por su definición, sino porque su uso implica de repente un mayor acercamiento entre una palabra a diferencia de la otra. Decíamos entonces que las palabras son sinónimas porque tienen igual o parecido significado, pero a su vez hay otra característica que tienen los sinónimos. Deben ser necesariamente de la misma categoría gramatical. ¿Qué quiere decir esto? Que un sustantivo debe ser sinónimo de otro sustantivo, un verboide de otro verboide, un adverbio de otro adverbio y un adjetivo de otro adjetivo. No pueden cruzarse por una razón fundamental. Si es que yo, por ejemplo, tengo aquí la palabra aversión es un sustantivo, y este sustantivo yo no lo podría reemplazar, por ejemplo, por un adjetivo. Vamos a suponer que rechazo lo paso a adjetivo. Entonces diría, por ejemplo, rechazado. Sentía una terrible rechazado por las arañas. No se puede, ¿sí o no? Mira, repugnancia lo paso a adjetivo, repugnante. Sentía una terrible repugnante por las arañas. No se puede, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, por eso es que para que dos palabras sean sinónimas, deben pertenecer a la misma categoría gramatical para que se puedan reemplazar en la misma oración. Ahora, teniendo claro la definición de sinónimos y conociendo que los sinónimos deben pertenecer a la misma categoría gramatical, también tenemos que reconocer que los sinónimos tienen su clasificación. Entonces podemos hablar fundamentalmente de dos tipos de sinónimos, ¿correcto? Los sinónimos absolutos o totales y los sinónimos relativos o parciales. ¿Cuáles son los absolutos o totales? Son aquellos sinónimos que pueden reemplazarse en cualquier oración o frase sin alterar semánticamente el sentido de esa frase o de esa oración. Por ejemplo,
El sinónimo absoluto total de marido es esposo, ¿no? Preséntame a tu esposo, preséntame a tu marido, ¿correcto? Listo. Si digo, por ejemplo, él es tu esposo, él es tu marido. Conocí a tu esposo, conocí a tu marido. En cualquier oración, frase o circunstancia, marido y esposo siempre serán sinónimos, ¿correcto? Que hace referencia a la persona que está casado con otra. Así como también son sinónimos absolutos o totales insania y besania. Insania y besania, ambos conceptos significan pérdida de la razón. Entonces, la insania o la besania son características, por ejemplo, del demente o del loco. Entonces, digo así, ¿no es cierto? Digo así, por su insania tuvieron que internarlo en un manicomio. Por su besania tuvieron que internarlo en un manicomio. O podría decir de repente, ¿no? A ese hombre lo caracteriza su insania, a ese hombre lo caracteriza su besania, ¿correcto? Entonces, en cualquier contexto o situación o oración en general, podemos reemplazar a insania por besania. A esto se le llama sinónimos absolutos o totales, ¿correcto? Pero también habíamos dicho que tenemos los llamados sinónimos relativos o parciales. Estos son realmente los sinónimos que más existen en nuestro idioma. La lengua española tiene poco más de 300.000 voces, 300.000 palabras, pero si nosotros nos ponemos a identificar sinónimos en nuestro registro, en nuestra lengua, en nuestro idioma, lo que más vamos a encontrar son los llamados sinónimos relativos o parciales. ¿Por qué? Porque es muy difícil encontrar palabras que tengan exactamente el mismo significado, como lo son los sinónimos absolutos o totales. Lo que más vamos a encontrar más bien son sinónimos que tienen parecido significado. Por ejemplo, quinquenio y lustro. Por ejemplo, quebrar y romper. Son sinónimos, pero son sinónimos reemplazables solamente en algunos contextos o oraciones, a diferencia de los absolutos o totales, que pueden reemplazarse en cualquier oración. Los sinónimos relativos o parciales solamente se pueden reemplazar en algunos contextos, en algunas oraciones o en algunas situaciones. Por ejemplo, quinquenio significa 5 años, el conjunto de 5 años. Lustro es lo mismo. Lustro son 5 años, ¿correcto? Entonces yo podría decir lo siguiente, miren chicos, podría decir, el periodo presidencial en el Perú dura un quinquenio. Voy a reemplazar, el periodo presidencial en el Perú dura un lustro. ¿Se dan cuenta? O sea, no he tenido ningún problema en reemplazar quinquenio con lustro, ¿ya? Pero ¿sabes qué más es el quinquenio? ¿Qué más significa quinquenio? El quinquenio también es una bonificación, un beneficio económico que se le da a la persona o al trabajador que ha laborado durante 5 años en forma ininterrumpida para una misma empresa, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que yo ya estoy laborando durante 5 años en forma ininterrumpida para la empresa llamada, por ejemplo, XYZ. Cuando yo cumpla esos 5 años de servicio en forma ininterrumpida, yo voy a recibir una bonificación. A esa bonificación, ¿cómo se le llama? Quinquenio. Así se le llama, quinquenio. Entonces yo diré, estoy contento porque la empresa me ha dado un quinquenio. Laboro durante 5 años en forma ininterrumpida para el grupo Ciencias. Entonces, al 5.º año de mi labor, voy a decir, estoy feliz, estoy contento porque me han dado mi quinquenio. O sea, me han dado esa bonificación por haber laborado 5 años en forma ininterrumpida para el grupo Ciencias. Lo que no podría decir sería lo siguiente, estoy feliz porque en el grupo Ciencias me han dado mi lustro. ¿Se dan cuenta? En ese contexto ya no puedo reemplazar quinquenio por lustro, pero en el contexto del periodo presidencial sí puedo reemplazar quinquenio por lustro. Es igual con quebrar y romper. Es igual que quebrar y romper. Yo puedo decir, por ejemplo, la botella se rompió o también la botella se quebró. Pero si me refiero a la situación de una empresa y digo, esta empresa quebró, no puedo reemplazar y decir, esta empresa se rompió. ¿Te das cuenta? Entonces, romper y quebrar solamente se puede reemplazar en algunos contextos y no en otros, ¿ya? A eso se le llaman sinónimos relativos o parciales, que son los que más hay en nuestro idioma.
Ahora, ¿cómo se presenta la sinonimia? La sinonimia puede presentarse a través de sinónimos denotativos, sinónimos connotativos, sinónimos contextuales, ¿ya? Ahí tenemos 3 formas, pero también esta es una forma que tenemos que dominar porque es cada vez de mayor exigencia, sobre todo en ciertos exámenes de admisión para algunas universidades. Los sinónimos con paráfrasis, ¿ya? Expliquemos entonces ahora, chicos, de qué se trata cada uno de estos sinónimos. ¿Cuándo los sinónimos son denotativos? Cuando coinciden por su definición, como habíamos visto hace rato, por ejemplo, aversión con repugnancia. Son sinónimos porque coinciden en su definición. Aversión, repugnancia, rechazo. Lo mismo acá, listo e inteligente. Son sinónimos por la definición que nos lo da el diccionario. A esos sinónimos se les llama sinónimos denotativos, ¿correcto? Son los sinónimos rectos, directos, ¿correcto? Los sinónimos de definición. Pero también tenemos los sinónimos connotativos, que son los sinónimos insinuados o figurados, ¿correcto? Por ejemplo, si yo digo, ¿no es cierto? Caramba, qué listo es ese muchacho. Engañó con mucha facilidad a su amigo. Podría decir, por ejemplo, qué zorro es ese muchacho. Engañó con mucha facilidad a su amigo. ¿Te das cuenta? Mientras que en el sentido denotativo, los sinónimos listo, inteligente, parten de una definición, en los connotativos, zorro es sinónimo de listo, pero porque zorro figurativamente, metafóricamente, se asocia con la característica de la astucia. Entonces, listo y zorro son sinónimos, pero solamente de manera connotativa, insinuada o figurada, ¿ya? Mira, ve, ¿no es cierto?, qué gallina que es ese muchacho, ¿no? Si es una gallina ese muchacho, no será porque pone huevo, ni porque está buscando gallo. Será una gallina porque a lo mejor es un cobarde y huye pues al menor riesgo o peligro, ¿ya? Ahora, los sinónimos también pueden ser contextuales. Atención, por favor, a esto, porque de esto es determinante en muchas de las preguntas en las universidades, en los exámenes de admisión. Los sinónimos contextuales son sinónimos contextuales aquellos cuyos significados son parecidos, pero esos significados parecidos está determinado por el contexto, por la oración, por la frase o por el párrafo dentro del cual está inmersa una palabra, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, ¿estás listo? ¿Estás listo? La pregunta, ¿no? ¿Estás listo? ¿Qué puede significar listo acá? Mira, ve, ¿estás listo? ¿Podría significar ¿estás zorro? No, ¿no es cierto? No podría determinar qué significa estás. ¿Estás inteligente? Tampoco, ¿no? ¿Y qué tal si el contexto me dice así, ¿no? ¿Estás listo? Ya vámonos, ¿no? ¿Estás listo? Ya vámonos. O simplemente, ¿estás listo? Entonces aquí, listo lo podría reemplazar, por ejemplo, por preparado. Ahora, entonces, listo y preparado son sinónimos, pero son sinónimos por el contexto en el cual está la palabra listo. Ya no es connotativamente, ya no es denotativamente, sino que es el contexto el que está determinando la sinonimia de listo, que en este caso es el concepto o el significado de preparado, ¿ya? Pero hemos dicho también que además de existir los sinónimos denotativos, los sinónimos connotativos y los sinónimos contextuales, también existen los sinónimos con paráfrasis, ¿correcto? Vamos a continuar con la explicación entonces. Tenemos aquí los llamados sinónimos con paráfrasis. Vamos primero a definir qué es una paráfrasis. Si decimos, por ejemplo, ella lo amaba profundamente, ¿correcto? Y tengo una oración que dice, ella lo amaba intensamente. ¿Te das cuenta que en esas dos oraciones profundamente e intensamente son sinónimos? O sea, he dicho lo mismo, pero cambiando una palabra por otra. Estamos frente a una paráfrasis. ¿Qué son las paráfrasis? Una paráfrasis es una frase o una oración sinónima de otra frase u oración. Esa es una paráfrasis. Decimos, la paráfrasis es la igualdad o semejanza de significados entre frases u oraciones expresadas con diferentes palabras.
¿verdad? Claro, porque dos sinónimos no pueden, dos sinónimos, dos palabras iguales no pueden ser sinónimos, ¿verdad? Entonces, en la paráfrasis, una frase o una oración es sinónima de otra frase o otra oración. O sea, se ha dicho lo mismo, pero con otras palabras. ¿Cuál es el propósito de una paráfrasis? Y esto es muy importante reconocer para construir bien una paráfrasis. ¿Cuál es el propósito de una paráfrasis? Las paráfrasis son útiles porque permiten hacer más inteligible o más entendible una frase o una oración. Por eso se utilizan paráfrasis. Esa es la utilidad y la importancia de las paráfrasis. Si yo estoy leyendo un texto y de repente se extrae del texto una frase o una oración y me dicen qué sentido tiene esa frase o oración, es probable que lo que me están pidiendo es que yo reconozca la paráfrasis de esa oración o de esa frase. ¿Correcto? Entonces, pero esa paráfrasis, o sea, ese sinónimo de esa frase de oración, tiene como intención hacer más inteligible o más entendible la oración o la frase original. Por eso se construyen paráfrasis, para que se entiendan mejor los textos. ¿Ya? Ahora, tenemos dos clases de paráfrasis. La paráfrasis mecánica y la paráfrasis constructiva. ¿Cuál es esa? ¿A qué se llama paráfrasis mecánica? A aquellas paráfrasis en las cuales simplemente una palabra se reemplaza por otra. ¿Ya? Ella lo amaba intensamente, ella lo amaba profundamente. Simplemente una palabra o más palabras en una frase o oración son reemplazadas por otras palabras en una siguiente oración. O sea, la paráfrasis mecánica solamente se reemplaza una o más palabras por sus sinónimos. Pero la paráfrasis constructiva ya es diferente. La paráfrasis constructiva tiene un carácter explicativo. Entonces, la paráfrasis constructiva lo que hace es explicar una frase o una oración original. Eso hace la paráfrasis constructiva. Bien, entonces, recordemos que si nos hablan de paráfrasis en alguna pregunta de examen de admisión, nosotros vamos a buscar aquella frase o oración que diga lo mismo que está en el texto. ¿Correcto? Es su sinónimo. El propósito de una paráfrasis es hacer más entendible o inteligible el texto. Tenemos dos clases de paráfrasis: la mecánica, donde simplemente se reemplaza una palabra o más por otra, y la paráfrasis constructiva, que tiene un carácter explicativo de la frase o de la oración original. Bien, chicos, este es el marco teórico general sobre el tema de sinónimos, y ahora vamos a lo que más les gusta a ustedes, o sea, a los ejercicios, ¿ya?